los que pudimos estar el viernes por la tarde, la noche, allá en la confraternidad de San Benito, escuchamos de nuestro hermano que trajo la predicación, la exhortación a cómo es nuestra ofrenda, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo cómo nos preparamos, ¿verdad? Y dio varios ejemplos de cómo el pueblo de Israel se preparaba para llevar sus ofrendas en el tabernáculo y después en el templo. Y él mencionaba así también a grandes rasgos cómo nos preparamos para venir el primer día de la semana. Hemos preparado nuestra ropa, el despertador, dormir bien el sábado por la noche para el domingo estar bien dispuestos a llevar nuestra adoración a Dios en espíritu y en verdad, cómo es nuestra actitud para los hermanos, y sobre todo si también preparamos no solamente nuestra mente, sino la ofrenda que traemos para Dios. Así que con esta introducción, ¿verdad? Es también cómo estamos preparándonos para después de nuestra muerte. Un día vamos a morir, ¿verdad? Un día vamos a terminar nuestro peregrinar en este mundo y pues es necesario que estemos preparados para ese día. Recordemos nosotros lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 5 y versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con cómo prepararnos para cada primer día de la semana cuando venimos? Bueno, estamos preparándonos para aquel día en el que compareceremos ante el juez supremo. Así que el tema de esta hora, de esta mañana, es ¿qué hay después de la muerte para el hombre? ¿Qué hay después de la muerte para el hombre? En el versículo 11 de esta carta también, el apóstol escribe, y Dios nos ha dado testimonio, nos ha dado vida eterna como testimonio, dice él, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que hoy en día, y por muchos cientos de años, o por siglos, el hombre cree que nada más va a vivir, pareciera que el hombre cree que nada más va a vivir en este mundo y que ya todo está arreglado para el futuro. Algunos dicen, en unos grupos religiosos enseñan que van a vivir aquí en la tierra, ¿verdad?, cuando se acabe todo. Los grupos denominacionales pues hablan también de prepararse, ¿verdad?, pero no de acuerdo con las Escrituras en cuanto a la salvación, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la organización de la iglesia y muchas cosas más. Así que ¿cómo estamos preparándonos nosotros? ¿Qué hay después de nuestra muerte, ¿verdad? ¿Qué habrá para nosotros? Y la Escritura pues es muy, muy fácil, ¿verdad? Ahí dice, siguiendo las Escrituras, está la salvación o la condenación eterna. Salvación o condenación. Leemos en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, para ese juicio es para el que debemos de estar preparados y preparándonos
cada día que Dios nos da de nuestra vida, no solamente el primer día de la semana y el resto de los días vivir como si no fuésemos hijos de Dios. No, cada día, cada día. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y les dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y recibir cada uno según lo que hicimos cuando estábamos en este mundo, en este cuerpo, ¿verdad? Sea bueno o sea malo, ¿verdad? Y Dios va a dar de acuerdo con eso. El Señor Jesucristo también en el Evangelio de Juan capítulo 5 y versículos 28 y 29 le dice el Señor a los judíos: vendrá tiempo cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz, y unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Hay muchos textos, ¿verdad?, que nos hablan acerca de ese día y por el cual debemos de estar siempre preparándonos para ello. El lugar que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo es un lugar especialmente para gente preparada para que esté allí. Por eso el Señor les dice a los discípulos la última noche que está con ellos. Juan capítulo 14, versículos del 1 al versículo 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os tornare, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, ¿qué hay después de la muerte? Nosotros que hemos obedecido el Evangelio, podemos decir: voy a ir a un lugar que el Señor ha preparado para mí y para todos los que aman su venida. Para tener esa certeza, bueno, pues seguimos las Escrituras. Como decía hace unos momentos, hay mucha gente religiosa, ¿verdad?, pero desafortunadamente con doctrinas tergiversadas, con planes de salvación muy diferentes al que establece las Escrituras, en la adoración, quién edificó la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que el apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Así que los que no creen en estas cosas o viven de una manera que no agrada a Dios, o que piensan que ya todo está resuelto y Dios es amor y Dios me va a salvar, leemos allá en la carta que Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 32, el apóstol Pablo está reprendiendo a los corintios por causa de que tenían algunos problemas, y en cuanto a la resurrección, pues tenían unas enseñanzas falsas, ¿verdad? Y dice en el versículo 32, y voy a leer del versículo 31: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y así es, pareciera que así es la actitud y la conducta que tiene el mundo hoy. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, divirtámonos hoy, hagamos todo lo que nos alegra, todo lo que nos causa gozo,
porque ya de mañana o el día que Dios quiera vamos a morir. ¿Y qué? ¿Qué de ti? ¿Qué de cada uno de nosotros? Debemos de estar preparados para ello. Ellos no creen en la resurrección, ¿verdad? No aceptan o no la entienden, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo con ese propósito de indicarnos el camino para que podamos ser salvos, para que podamos tener la vida eterna. Y una de las cosas es que, y la principal, es que debemos de aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ese ha sido el grande problema a través de la historia del hombre o de la humanidad, a partir de que el Señor vino e hizo su ministerio, que no le aceptaron. Pocos le aceptaron, ¿verdad? Dice en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, el apóstol Juan nos dice, para todos los lectores, ¿verdad? Hizo además el Señor Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida, ¿verdad? Así que ese es el propósito de hablar de las Escrituras, de hablar del Evangelio, que crean, que creamos. Pero no solamente de una manera en nuestra mente, ¿verdad? Sino que lo manifestemos con nuestra vida que Dios nos da cada día. El apóstol Pedro, ¿verdad?, escribiendo su primera carta, dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga las obras de cada uno, condúzcanse bien todo el tiempo de su peregrinación en esta vida. Es decir, caminen en temor y reverencia a Dios. Y luego dice por qué, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Entonces, en un tiempo estábamos apartados de Dios, pero nos hablaron del Evangelio y lo obedecimos, ¿verdad? Así que el apóstol Juan, siguiendo también ahí en el capítulo 8, versículo 24, el Señor Jesucristo les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si no creéis que yo soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías que tanto esperan ustedes, pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ellos no quisieron aceptarlo, no quisieron aceptarlo. Y aunque hizo muchos discípulos, ¿verdad?, en el día de Pentecostés, cuando el Señor edifica su iglesia allí en Jerusalén, aquel año 33, primer día de la semana, edifica la iglesia el Señor, y en la respuesta a la predicación del apóstol Pedro, como 3,000 obedecieron el Evangelio y siguieron predicando, y el Evangelio se extendió por todo Jerusalén, porque así era el plan de Dios, así era el plan de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos de aceptar a Jesús, debes de aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Se cree que el ministerio del Señor Jesucristo fue como de 3 años, 3 años y medio cuando más, ¿verdad? Y en ese periodo de esos años y meses, pues él recorrió
Judea, Galilea, algo de Samaria y también por las regiones de Tiro y de Sidón, por algunas situaciones que él tuvo que traer para su ministerio. Y junta a sus, o se va con los apóstoles, solamente, exclusivamente con ellos, y están allí en las regiones de Cesarea de Filipo, ¿verdad? Y allí les pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y porque ellos, los apóstoles, pues se mezclaban con todas las multitudes que atraía cuando les hablaba de la palabra del Señor o cuando había milagros o señales y demás. Y ellos oían la opinión que tenían acerca de Jesús. ¿Y quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y le responden, pues dicen que tú eres Elías, primero que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres alguno de los profetas. Eso dice la gente porque algunos, o la mayoría, pues seguían el Antiguo Testamento y allí leían de ellos, de esos profetas. Habían sabido del ministerio de Juan, el que bautizaba, y había sido decapitado y decían que había resucitado Juan el Bautista en Jesús, ¿verdad? Pues dicen que eres Juan el Bautista, ok. Dicen que eres Elías, prácticamente el profeta, el profeta más grande, o uno de los más grandes del pueblo de Israel. Aunque no escribió ningún libro, ¿verdad? Pero es considerado como el principal profeta, ¿verdad? Porque recordemos nosotros cómo cuando viene la transformación de Jesucristo ahí en el monte aquel, ¿verdad? Ahí están Elías y Moisés, ¿verdad? Bien, dice, eso dicen las gentes de mí. Pero ustedes, ¿quién decís que soy? Y Pedro, adelantándose a los apóstoles, les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que hay que afirmar. Esto es lo que debemos de creer y no olvidarlo, ¿verdad? Aceptamos esto cuando oímos de continuo el Evangelio, enseñanzas, el ministerio de Jesús, leemos las cartas de Pablo, el Antiguo Testamento y empezamos a creer en Jesús y creemos que Él es el Hijo de Dios. Así fue el proceso en todos aquellos que obedecimos el Evangelio. Y después creció nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo confesamos como el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y morimos del pecado y somos sepultados en las aguas del bautismo y salimos a vida nueva. Y esto es el Evangelio, esto es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo fue eso? Bueno, Dios mandó a su Hijo a este mundo. Y leemos allá en Filipenses capítulo 2 y versículo 6, ¿verdad? Versículos 6 y 7, ¿verdad? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió Él? Él murió en lugar nuestro.
Él hizo el sacrificio perfecto, el cual satisfizo a Dios, ¿verdad?, para que nosotros, aceptando a Jesucristo, cumpliésemos la ley en Él, en Jesucristo. Cuando miramos las Escrituras, miramos a través de la historia que no hubo, ni hay, ni habrá hombre, aparte del Señor Jesucristo, que cumpla la ley. Y el Señor la cumple por nosotros. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, haciéndonos justicia de Dios en él. Y en Romanos capítulo 6 y versículo 3 y 4, dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así también lo seremos en la de su resurrección. En el versículo 5. Porque el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, esto lo cumplimos, ¿verdad?, cuando nosotros obedecemos el Evangelio. Morimos al pecado, al haber confesado a Jesucristo, al haber creído en él, al haber creído en su mensaje, nos arrepentimos, fuimos bautizados, fuimos sepultados en agua y surgimos del agua y recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas, hemos sido regenerados, es la regeneración, solamente Dios la puede hacer. Y esto el Señor Jesucristo se lo había manifestado a Nicodemo, ¿verdad? Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Así que hay que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino, que es la iglesia, la cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que nos puede salvar? El Evangelio, obedeciendo el Evangelio. Pablo escribe a los Romanos capítulo 6, versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué este proceso para ser salvo? Y sabiendo que nos espera después de la muerte, el juicio en el cual el Señor nos dirá: venid, benditos de mi Padre, apartados y preparados para que vengan a este reino, ¿verdad?, preparado desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ir allí. ¿Y por qué el Señor tuvo que hacer esto? Ya lo mencioné hace unos momentos, en Filipenses capítulo 2, versículos 4, 5, 6, 4 y 5, 3, 4 y 5, cuando el Señor hace un sacrificio con el cual satisface a Dios la demanda de la ley, y la demanda de la ley era la muerte del pecador, y el Señor muere, ¿verdad?, por el pecado de la humanidad, y la humanidad puede ser salva si acepta a Jesucristo, porque el Señor lleva el pecado de aquel que lo recibe, aquel que lo acepta como su Salvador. Así que Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, ¿verdad?, dice el profeta: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Dice: pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír las oraciones. Así que gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que por medio de Él, dice primera carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5, en donde dice, hay un solo mediador, ¿verdad? Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Él es el que media por nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que carga nuestros pecados, los quita de nosotros para que ya no haya división entre nosotros y Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero cuando el hombre acepta a Jesucristo obedeciéndolo, no decir lo acepto en mi corazón y ya con eso tengo, no. Si muere al pecado, si es bautizado, ¿verdad? Entonces va directamente con Dios. Ya no hay nada que le impida al hombre acercarse a Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Corintios, ¿verdad? Hablando del Evangelio, capítulo 15, versículos del 1 en delante. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Eso es importante, en el cual también perseveráis. Porque si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y el hombre, cuando obedece, cumple eso, cumple la muerte, cumple la sepultura y cumple la resurrección. Muere el pecado, es sepultado en agua, surge y recibe el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados. O el perdón de pecados y luego el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que hace que el Evangelio sea poder de Dios para salvación, ¿verdad? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 7 y dice a los Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿verdad? Según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Y cuando hacemos esto, pues ya tenemos la certeza o tenemos el testimonio, ¿verdad?, que Dios nos ha dado vida eterna, como dice 1 Juan capítulo 5 y versículo 11, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesucristo, ¿verdad? Y para esto pues apareció el Señor, ¿verdad? El cual quita la muerte eterna, ¿verdad? Y entra o introduce la inmortalidad para el hombre, ¿verdad? Recordemos nosotros que estábamos apartados de Dios por el pecado, como lo dice Isaías 59, pero también el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, nos dice, ¿verdad? Estábamos separados de Dios, estábamos muertos, ¿verdad? Y dice Efesios 2, 1 en delante, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad?, en los cuales vivisteis en otro tiempo y anduvisteis en ello. Anduvisteis en los pensamientos, y éramos en todo lo que tiene que ver con la carne, ¿verdad? Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí en el versículo 7 de Efesios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad?, nos dio vida. Así que somos salvos, ¿verdad? Tenemos el testimonio de Dios que nos ha dado
vida eterna. Así que cuando si nos preguntan, ¿verdad?, ¿qué te espera a ti después de la muerte? Mi respuesta, tu respuesta a la pregunta que te haga algún religioso, algún amigo, amiga, familiar, ¿qué me espera? Me espera la vida eterna. Me espera estar con Dios por siempre. Pero tenemos que cumplir un proceso. Hay un proceso, hay un camino que solamente está en las Escrituras, pero el hombre tergiversa ese proceso diciendo, pues, di una oración o recibe a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que debemos de confesar que Jesucristo es el Señor. Dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que ir creciendo, ¿verdad? Cuando tenemos todo esto, pues cambiamos nuestra vida, cómo nos movemos, ¿verdad? Porque debemos de tener presente siempre esto. Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 6, versículos 9 al 10, y dice allí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y luego hace una lista allí de personas con conducta que van en contra de la moralidad de Dios. Hay que arrepentirse. Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Ahí le preguntan a Jesús, ¿verdad?, si estos eran muy pecadores, y el Señor les dice, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego le sacan otro, los que cayeron allá en la torre de Siloé, porque eran injustos y merecían morir. Y dice, no, el Señor les dice, si no os arrepentís, igualmente, ¿verdad? Así que el hermano Toño nos dio una cita, ¿verdad?, en la clase de la mañana, que qué es lo que espera después de la muerte para aquellos que son reacios a aceptar a Jesucristo como el Salvador. Aquellos que quieren vivir como si no hubiera resurrección, que quieren quedarse del versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio ni conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder por siempre. Así que esto es algo que debemos de meditar, ¿verdad? Es algo que debemos de estar preparándonos siempre, ¿verdad? No solamente para el día de la reunión, el primer día de la semana, ¿verdad?, cómo venimos, ¿verdad?, cómo nos preparamos el día anterior para estar con nuestra mente despejada y poder cantar los himnos sabiendo que estamos cantando, estar atentos a las oraciones que los hermanos presiden y poder decir amén, así sea. Poder participar de la mesa del Señor, recordar lo que Jesucristo hizo en aquella cruz, muriendo en lugar nuestro, derramando su sangre para redimirnos, para rescatarnos. Y también preparando desde la casa nuestra ofrenda, para la cual es para que los ancianos los administren
ese tesoro de la iglesia para que se siga predicando el Evangelio y también para obras de benevolencia, pero principalmente para predicar el Evangelio. Así que, ¿cómo nos preparamos para ese día? El hermano que predicó el viernes allá en la confraternidad dice, y sabes, cuando pasan la ofrenda estamos metiendo la mano a los bolsillos y separar allí a lo mejor algún billete, ¿verdad?, de otro, ¿verdad?, porque no lo preparamos desde nuestra casa, ¿verdad? Preparémonos siempre para eso, pero sobre todo preparémonos para el día de nuestra muerte. Eso es lo más importante. ¿Y cómo nos vamos a preparar para ese día? Bueno, estando bien con el Señor. ¿Cómo vamos a estar bien con el Señor? Obedeciendo el Evangelio, bautizándonos, ¿verdad?, y aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesándolo, y sobre todo vivir una vida después de esto, una vida en la cual glorifiquemos el nombre de Dios. Muchas veces caemos en pecado y oramos a Dios para que nos perdone cuando hemos faltado delante de Él. Cada día es un día de preparación para nosotros, cada día, no el primer día de la semana, cada día de nuestra vida. Así que, hermanos, la invitación para que seas parte del cuerpo del Señor es que pases al frente y digas, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y allá en el auditorio hay agua. Así que nada impedirá que seas bautizado o bautizada. La predicación la exposición de la palabra es la invitación que Dios te hace, pero cantamos un himno.